La Biblia afirma que lo que pensamos y creemos determina lo que hacemos. En dos textos bíblicos, solo menciono el libro, en Proverbios se nos enseña que lo que pensamos y creemos determina lo que hacemos. ¿Qué significa esto? Que lo que crees y piensas de ti mismo determina el rumbo de tu vida. Que lo que piensas y crees del dinero determina la manera en que lo manejas y lo inviertes. Lo que crees y piensas de tu familia determina lo que haces en ella y con ella. Pero también que lo que pensamos y creemos determina lo que hacemos significa que lo que crees y piensas de la iglesia determina lo que haces dentro de ella. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Nuestras creencias determinan nuestras actitudes. Y de hecho hay un ejemplo que ilustra el impacto de nuestras creencias sobre nuestras acciones. Nada más que como introducción a lo que quiero compartir esta mañana, recordemos el texto que dice que después llegó a Jesús el que había recibido un talento y explicó: Señor, yo sabía que usted era un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Note, lo que él pensaba de su Señor fue lo que determinó lo que hizo con el talento. La manera en que percibía a su Señor, eso fue lo que determinó lo que hizo con aquello que se le entregó. Sus creencias lo llevaron a esconder aquello que él debía usar de la mejor manera. Sus creencias lo llevaron a esconder aquello que tenía que explotar, explorar, poner a producir. Él creía en un maestro duro e injusto, y esa creencia lo llevó a su destino. Su creencia lo llevó a su destino. Un destino de fracaso, un destino de frustración y un destino cargado de amargura. Tan diferente a los otros dos, porque mientras los otros dos creían que su jefe les iba a recompensar su fidelidad, ellos pensaban que su jefe les iba a recompensar su trabajo, y lo creyeron. Y lo que creyeron los llevó a una vida llena de gozo y de plenitud. Por eso, lo que crees acerca de la iglesia determina lo que haces en la iglesia. Digámoslo juntos esta mañana, a ver. Lo que crees acerca de la iglesia determina lo que haces en la iglesia. Si crees que la iglesia es para aguantársela, entonces te aguantas la iglesia. Si crees que la iglesia es para disfrutarla, entonces disfrutas la iglesia. Y ahí viene la pregunta que nos hemos hecho en nuestra serie: ¿aguantas o disfrutas? Y seguimos trabajando en esa pregunta esta mañana: ¿aguantas o disfrutas la iglesia? Tenemos creencias equivocadas respecto a la iglesia. Y es particular porque hacemos parte de la iglesia, estamos en la iglesia, decimos ser parte de la iglesia. Sin embargo, tenemos creencias equivocadas respecto a la iglesia, porque la definimos muchas veces a partir de preferencias personales. O la podemos también definir a partir de una teología errada o de experiencias amargas que hemos tenido dentro de la misma iglesia. Y todo esto lo que hace es llevarnos a aguantarnos la iglesia. Un concepto errado de la iglesia me lleva a aguantármela. Cuando no sé definir la iglesia a la luz de la Escritura, no puedo realmente convertirme en lo que Dios quiere que sea dentro de la iglesia, ni podré ver la iglesia como el Señor quiere que realmente yo la pueda ver. Lo que hemos hecho en estas 3 semanas es observar
qué dice la Biblia acerca de la iglesia. Y Dios llama a la iglesia su casa para hacer su morada. La llama puerta del cielo para hacerla gloriosa y sanadora. Pero también la llama un lugar de celebración para hacerla atractiva y jubilosa. Así la llama el Señor, y eso es lo que hemos visto hasta ahora. La iglesia como casa de Dios, la iglesia como puerta del cielo, la iglesia como un lugar de celebración. Pero también la Biblia llama a la iglesia columna y fundamento de la verdad. Y eso vamos a hablar esta mañana. La iglesia es columna de la verdad. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, Pablo le escribe a un pastor joven de una iglesia en Éfeso y le dice: Timoteo, espero ir pronto a verte. Te escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ojo, columna y fundamento de la verdad. Una afirmación que en el contexto de toda la carta tiene mucho sentido. La iglesia del Dios viviente, que es casa de Dios y que es columna y fundamento de la verdad. Y hemos hablado un poco acerca de que somos la casa de Dios, que los lugares de reunión no son la iglesia, que usamos mal los términos cuando hacemos referencia a los lugares de reunión como la iglesia. Por eso es que, escuche bien, el mal manejo de los términos nos lleva a concluir cosas erradas. Yo creo que usted alguna vez ha escuchado a alguien, o usted mismo en algún momento lo ha dicho: uy, estuve en una iglesia tan bonita. Pero también está todo lo contrario: uy, estuve en una iglesia tan fea. ¿Y a qué está haciendo referencia? Al lugar. Venga, ¿y por qué fea? No, porque es una iglesia que tiene el piso en tierra. No, porque es que las paredes son en esterilla. No, es muy linda y tienen hasta aire acondicionado. Y podríamos empezar a enumerar una serie de elementos para determinar que una iglesia es fea o bonita. Y recuerde, no existe tal cosa como iglesias feas y bonitas. Eso no existe. Eso no lo inventamos nosotros y surge como invento cuando usted y yo no definimos bien la iglesia. Cuando usted sigue creyendo que el edificio es la iglesia, entonces va a distorsionar lo que realmente la Biblia dice respecto a la iglesia. Existe solo una iglesia, la cual, dice la palabra, Cristo la está perfeccionando y Cristo la está hermoseando. Una sola, y son personas. La iglesia tiene que ver con hombres y mujeres, jóvenes, hombres y mujeres, niños y adultos que hemos creído en Cristo, que hemos vivido la revelación del amor del Padre, la gracia que se nos da en Cristo para ser llamados a la comunión con el Espíritu Santo. Y a esas personas, como usted y como yo, es a las que el Señor está perfeccionando y hermoseando. Por eso nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos iglesia. ¿Por qué no dices el que está a su lado como para que lo recuerde? Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿De dónde viene? ¿Qué dicen muchos? ¿Para dónde va? No, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia como tal. Dios no habita, dice la palabra, en edificios hechos por manos de hombres. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Y cuando me refiero a esto, no le estoy diciendo que hagamos un simple cambio de terminología. No, esto realmente tiene una importancia muy grande entre nosotros. Porque si pensamos que somos iglesia solo cuando nos reunimos, si creo que esto es la iglesia, que la iglesia es este lugar en nuestro caso, entonces, ¿qué somos mañana? Nos vamos y ¿qué somos? ¿Qué seremos el lunes? ¿Qué seremos el miércoles? Porque entonces de esa manera termina la reunión, nos vamos a casa y ¿dónde está la iglesia? Y alguien diría, no, la iglesia pues está en la avenida Bolívar, frente al Parque Fundadores. Si hay un término equivocado.
Pero cuando nosotros entendemos a la luz de la Escritura qué es la iglesia, entonces cuando nos preguntan dónde está la iglesia, diríamos, claro, la iglesia está por las casas, desde el lunes y aún el domingo en la tarde. Muchos estarán volviendo a sus quehaceres. El lunes la iglesia está en la calle, está en las fábricas, está en las oficinas, está en los centros educativos. La iglesia sencillamente sale a hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Y en este caso salimos a ser fundamento y columna de la verdad. Somos iglesia las 24 horas del día, todos los días de la semana. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo comportarte, ya que tú eres iglesia. Que la Biblia me defina como iglesia al mismo tiempo determina una acción. Por eso le digo, lo que creo determina la forma en que yo actúo. La manera en que yo creo respecto a la iglesia determina cómo actúo yo como iglesia. Así que usted y yo necesitamos claramente saber ¿quién creo yo que es la iglesia? ¿O qué creo yo que es la iglesia? ¿Por qué? Porque eso va a determinar mi manera de vivir como iglesia, la forma en que actúo frente a la iglesia, reacciono frente a la iglesia y trato a los que son iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado? Que la iglesia es quien sostiene y protege la verdad. La iglesia sostiene y protege la verdad. Y bueno, y si esa es la afirmación del texto, inmediatamente nos surge la pregunta, bueno, ¿y cómo nosotros sostenemos y protegemos la verdad? ¿Cómo es en la vida práctica el sostener la verdad? ¿Cómo en la vida práctica yo protejo la verdad? Primero, tenemos que definir algo claro, y es que la verdad no es una serie de principios, normas y enseñanzas. La verdad no es algo, la verdad es alguien, y ese alguien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando estamos hablando de verdad, sepamos a quién nos estamos refiriendo. Ahora, ¿sostenemos a Cristo o protegemos a Cristo? ¿Cuál es la idea realmente de que somos columna y fundamento de la verdad? Cristo se está haciendo visible hoy a través de la iglesia. Lo representamos. Sí, aún imperfectos, aún como somos, tan carentes, tan vulnerables, tan frágiles, aún pecadores, tan imperfectos. Pero es Dios quien usa su iglesia, la reviste de gracia y dice, ustedes aquí en la tierra me pueden representar. Nos convertimos en los delegados de Dios. De alguna manera, si somos los representantes de Cristo, embajadores, representamos toda una cultura del reino. Por lo tanto, representamos la verdad, representamos a Cristo. Por eso Él lo que hace con sus discípulos es darles poder, darles autoridad, es darles una investidura especial de gracia y de poder, darles una investidura especial en el Espíritu Santo para decirles, vayan y sean ustedes quienes comunican la verdad, quienes hacen lo correcto con la verdad. Por eso, volviendo a la pregunta de cómo sostenemos y protegemos la verdad, lo primero es creyendo la verdad. Porque la iglesia se caracteriza exactamente por su fe. ¿Cómo podemos ser una congregación y cómo ser iglesia que protegemos la verdad? Creyéndola. Por eso, la verdad no puede ser creída con una fe intelectual. Y yo creo que esto es algo muy interesante. Porque cuando la verdad de Dios, que es Cristo mismo, es creído con una fe intelectual, nosotros lo que empezamos a tener es una serie de creencias. Porque eso es lo que produce una fe intelectual. Una fe que solamente está en nuestro razonamiento. Una fe que elaboramos en nuestro pensamiento, y elaborada en nuestro pensamiento genera una creencia. Pero hemos visto por la palabra el riesgo de mantener una fe sobre creencias, puesto que es una fe que busca proteger y mantener una creencia cuando el desafío es mucho más profundo. Si bien empezamos por razonar la palabra, si bien la palabra viene y empieza a hacer una renovación de nuestro pensamiento, tenemos que encontrar que en la palabra siempre el movimiento será cada vez más profundo. Cuando aprendemos nosotros que la verdad se cree
con una fe salvadora que solo es dada por el Espíritu Santo de Dios. Esa verdad que es tan profunda, es decir, que se revela a nuestro espíritu. Yo creo que aquí nos detengamos un momento, porque vale la pena que usted y yo podamos meditar un poco y llevarnos la tarea y pensar: ¿tengo yo una fe intelectual? Como otros tienen una fe temporal solamente para los tiempos de crisis, pero otros mantienen solo una fe en su cabeza. Escúchelo bien. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha sucedido que decimos: pero yo, ¿por qué si creo una verdad, por qué no la vivo? ¿Por qué si yo creo esta verdad, por qué no la practico? ¿Por qué si sé que debo ser honesto, soy deshonesto? ¿Por qué si por la palabra entiendo que tengo que vivir en honestidad, soy corrupto? Porque muchas veces esa fe solamente está como un asunto intelectual, está en su cabeza. Y de eso hay muchos cristianos en la iglesia que conocen, que saben respecto a, mírenme un momento por favor, tienen información de la verdad, mas no revelación de la verdad. Y la verdad se cree con una fe salvadora que es dada por el Espíritu Santo. Es decir, esa verdad que viene y se encarna, se hace rema en nuestro espíritu. Esa verdad que viene y se mete a lo más profundo del corazón y se vuelve vida desde su espíritu. Es esa verdad que a usted lo sostiene, es esa convicción que a usted lo mantiene. Es esa fe salvadora que genera convicciones, donde ya no está determinado por las circunstancias. Ya no está determinado por los cambios que haya en la sociedad o el pensamiento contemporáneo. Todo lo contrario, a usted lo determina cómo Dios se ha revelado a su vida y cómo Dios ha hablado a su vida. Y la iglesia necesita hoy una fe que viene por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando hay una fe solo intelectual, es una fe que cuestiona, pero es un cuestionamiento que busca alimentar nuestra propia carne. Pero cuando hablamos de fe salvadora, es una fe que cuestiona, el Espíritu habla y nuestra alma se postra. Esa fe salvadora que me hace rendirme y decirme: wow, qué verdad tan extraordinaria, cómo me duele aceptarla, pero me someto a ella y me postro ante ella. Así que en esta semana que estaremos orando, creo que ese es un muy buen motivo para que oremos. Señor, necesito esa fe que viene por el Espíritu Santo de Dios. No una fe que viene en mi esfuerzo humano. No esa fe que viene de tratar de meter y hacerle el embutido a nuestro intelecto, sino el hecho de esa palabra que fluye por el Espíritu, que viene a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu. Esa palabra que nos sostiene, es esa misma palabra que nos lleva a tener convicciones. Esa convicción de que Cristo gobierna la iglesia. Esa iglesia que fue llamada a creer. Porque así es que sostenemos la verdad, creyéndola. Pero creyéndola desde nuestro espíritu, no desde nuestro razonamiento. Es esa fe que muchas veces, escúchelo bien, usted no puede argumentar, pero sigue viva. Es esa fe que en muchos momentos parece usted no le podría hacer apología, no le puede hacer defensa, pero sigue viva en su espíritu. Porque está sencillamente arraigada, metida. La iglesia que sostiene la verdad es la iglesia que cree y seguirá creyendo en medio de tanta increencia. Esa es la iglesia. Sí, en medio de tanta incredulidad, ¿sabe cómo sostenemos la verdad? Seguimos creyendo. Que usted va al colegio y a la universidad y de 20, 30 estudiantes, solo 1 o 2 son cristianos. Y de los profesores de pronto 1 será cristiano o ninguno. Y en medio de tanta increencia, sencillamente usted sigue creyendo. Y puede ser que la voz de la filosofía se levante. La voz del pensamiento contemporáneo grita, aturde, trata de ser persuasiva. Sin embargo, hay una fe dada por el Espíritu Santo de Dios que a usted le mantiene.
Es esa fe salvadora que lo mantiene a usted en los momentos más complejos de la vida. Cuando alguien viene y le pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Y si tú amas tanto a Dios y si tú crees tanto en Dios, ¿por qué ese Dios te tiene tan enredada la vida? ¿Por qué tienes tantos problemas? ¿Por qué no puedes vivir en paz? Oye, y si realmente Dios es tu Dios, ¿por qué no te ha sanado? ¿Por qué no te ha provisto? Y usted puede decirlo con toda la confianza, como lo dijeron esos 3 chicos cuando estaban en Babilonia. Dios puede hacer lo que nosotros le pedimos, pero Él hará lo que considere correcto y nosotros lo recibiremos de buena gana. Eso se llama fe salvadora. Esa es la fe que viene por el Espíritu Santo. En medio de tanta increencia, la increencia hoy que es el fruto de la secularización de la fe y al mismo tiempo de la indiferencia del hombre hacia Dios, ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Ahora, esta verdad elaborada en una pregunta de Jesús, ¿recuerdan a Jesús que en los evangelios dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Es decir, en los postreros tiempos, cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué no le pregunta al que está a su lado eso? Oye, ¿hallará Jesús fe en la tierra? ¿Qué cree usted? ¿Por qué no le responde al que está a su lado? Respóndale si usted cree que sí o que no. Y cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando vuelva Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que sí va a hallar fe en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene a encontrarse con una iglesia que Él ha perfeccionado y hermoseado, y es una iglesia que nunca dejará de creer, aunque la mayoría dejen de creer. Y seguimos creyendo. Y seguimos enseñando a nuestros hijos a creer en Dios y que Dios se revele a sus vidas. Seguimos creyendo en la moral bíblica. Seguimos creyendo en los valores y estándares de la Escritura. Y porque lo seguimos creyendo, lo seguimos anunciando. ¿Hallará fe en la tierra? Podríamos estudiar la pregunta en el contexto mismo, pero si ya la podemos estudiar un poco a la luz del texto de la Escritura, entonces sí hallará fe en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque existe una iglesia que sostiene la verdad, porque existe una iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Creemos en Cristo aunque parezca ilógico, creemos en Cristo aunque parezca irracional. Creemos en Cristo y en la iglesia aunque esto parezca loco al pensamiento contemporáneo. ¿No es verdad que hay muchas cosas de la iglesia que suenan locas? Hoy por hoy, escúchelo bien, y cada vez el evangelio sonará más loco al pensamiento humano. Chicos, ustedes que están en el colegio y en la universidad, tienen que mantener preparados, y por eso la fe de ustedes tiene que mantener arraigada y dada por el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque cada vez será más loco creer en Cristo. Es decir, a la mente humana será cada vez más absurdo. Pero recuerden lo que la Biblia dice: para los que se pierden, esto es una locura, pero para los que hemos creído, el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Den un aplauso al Señor por ese evangelio que usted y yo hemos podido creer. Cuando creemos la verdad, cuando esa verdad está revelada en nuestro espíritu, usted dejará que se burlen y usted puede pasar de largo y bendecirlos. Usted sabrá guardar silencio cuando tiene que guardar silencio. Usted sabrá tratar con ese asunto en la empresa, que llegó el pastorcito, llegó el hermanito, llegó la hermanita, no importa. No siempre usted tendrá que hacer defensa. Hay momentos en que usted guardará silencio, pero usted siempre recordará: yo sé en quién he creído. Ellos se burlan porque no han creído. Pero muchos de los que hoy se burlan algún día serán parte de esa gran familia de Dios. Porque seguro que esta mañana aquí hay muchos que se burlaban del evangelio. ¿Hay alguien aquí que se burlaba de los cristianos? A ver, levante la mano. Qué locura. Que decía, ¿qué hay que pensar? Como le decían a una persona de nuestra comunidad, una mujer muy inteligente, profesional en su área, una familia grande, numerosa, todos profesionales, le decían: oye, ¿tú qué
parecía ser una de las más inteligentes de las mujeres. Siempre creíamos que tú eres de las más brillantes. Y saliste, ese fue el término que usaron para ella, y saliste siendo la más boba de todos. No podían creer, decían, no creemos que a usted le pasaron 3 versículos y la convencieron. No, es que no le pasaron 3 versículos. A ella vino el Espíritu Santo de Dios. Y esa fe salvadora la sostiene hasta hoy. Es decir, seguiremos creyendo. La Biblia dice: el que persevere en su fe, este será salvo. ¿Cómo sostenemos y protegemos la verdad? ¿Qué fue lo primero que dije? Creyendo la verdad. Segundo, ¿cómo usted y yo podemos sostenernos y proteger la verdad? Practicando la verdad. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ocúpate de la lectura, ocúpate de la escritura, ocúpate de tu vida con Dios, ocúpate de tu comunión, alimenta cada día más tu fe. Pero también en el texto que leemos, le dice: pero también recuerda que tú que eres casa de Dios, tú sabes también cómo portarte como casa de Dios. Eso tiene que ver con comportamiento, eso tiene que ver con conducta, eso tiene que ver con la praxis del evangelio. Así que sostenemos y protegemos la verdad cuando practicamos la verdad. Por eso el evangelio no es una serie de creencias que usted viene, coloca en sus pensamientos, los trata de organizar, los puede sistematizar en su mente y decir: sí, yo ya tengo las creencias religiosas, o yo ya sé qué es lo que la Biblia dice y con eso me quedo. No, es algo más que eso, es la práctica. Y Pablo está preocupado por la forma en que se comportan los creyentes de la iglesia. Es más, Pablo está preocupado por la forma en que los líderes y pastores de la iglesia se están comportando y los que sirven dentro de la iglesia. Está viendo ciertas anomalías, está viendo unos comportamientos inadecuados y tiene que recordar a los pastores: hey, recuerda quién te llamó y recuerda cuáles tienen que ser tus intereses, cuáles deben ser tus valores. Le recuerda a los servidores de la iglesia cuáles deben ser sus características, el perfil que deben tener, la vida que deben llevar, la verdad que tienen que practicar. Pero recordemos que la verdad se practica solo cuando se recibe con humildad. La verdad se practica cuando se recibe con humildad. Y cuando usted y yo vamos a la Biblia, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué interés tengo yo al estudiar la Biblia? ¿Qué es lo que yo quiero que Dios me hable? ¿Qué es lo que yo quiero que Él me diga? ¿Cuál es mi intención? Y para eso necesito una actitud de humildad. Humildad que es saber de dónde vengo y hacia dónde es que yo voy. Porque eso es lo que determina quién yo soy ahora. Cuando recuerdo de dónde me sacó el Señor, la historia que he hecho con Él, pero al mismo tiempo recuerdo cuál es mi destino. Esas verdades me tienen que humillar ante el Señor. De lo contrario viene a nosotros la inseguridad, la confusión, viene y se genera una soberbia, donde buscamos y levantamos aún mecanismos de defensa. La palabra dice: sí, pero yo creo, pero yo pienso, pero yo siento. Qué tan importante es que a la hora de postrarnos ante la palabra, amados, usted y yo sepamos muy bien de dónde venimos, pero también cuál es nuestro destino eterno en Dios. ¿Por qué? Porque si la verdad se practica cuando se recibe con humildad, necesitamos humildad para poder humillar nuestra carne orgullosa. Necesitamos humillar nuestra carne. Es demasiado soberbia. Su carne, mi carne, su razonamiento, mi razonamiento es demasiado soberbio, es demasiado prepotente. Sí, por naturaleza lo somos. Tenemos una fuerte tendencia a siempre hacer nuestra propia voluntad. Eso es natural, nos fluye de manera natural a cada uno de nosotros. Por eso frente a la palabra necesitamos humildad. Por eso frente a la palabra nosotros lo que necesitamos es postrarnos. ¿Sabe cuál es el gran lío para obedecer la palabra? Nuestro orgullo.
¿Por qué no obedecemos? Por orgullo. No tiene otra razón de ser. No hay otra forma de explicarlo. ¿Sabes yo por qué tenemos líos para obedecer? Por el orgullo de nuestro corazón. Un orgullo que quiere un Dios que venga y se postre y haga lo que quiero. Pero un Dios que me dice, no, recuerda que yo soy Dios y tú eres mi creación. Tú debes postrarte en humildad delante de mí. Y ahí empezamos a pelearnos con Dios y nos peleamos con la iglesia y nos resistimos. Entonces abordamos algunos temas para obedecerlos, otros los hacemos caso omiso, otros los negociamos, otros de alguna manera los maquillamos, los tratamos de ablandar, qué sé yo. Pero necesitamos humildad para humillar nuestra carne orgullosa. La verdad, amados, se practica cuando nos es revelada por el Espíritu Santo. Y es que la práctica de la verdad está profundamente ligada a nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Profundamente ligada a nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme esto. Nos hemos deleitado mucho en el amor del Padre, en el amor incondicional del Padre. Y hemos celebrado el amor del Padre que nos sana y nos restaura. Y hemos festejado, y eso es correcto, y hemos festejado la gracia que se ha revelado en Cristo. La gracia que nos perdona y nos atrae. Pero muchas veces como iglesia nos hemos quedado solo disfrutando el amor del Padre, la gracia del Hijo, pero hemos obviado vivir en la comunión con el Espíritu Santo. Y necesitamos conocer más la obra y persona del Espíritu Santo en la iglesia y en nosotros. ¿Por qué? Porque es que esa comunión con el Espíritu está ligada profundamente a la práctica de la verdad, a nuestra obediencia. Es real. ¿Sabe por qué nos cuesta obedecer? ¿Sabe por qué nos cuesta amar y ver la iglesia como el Señor quiere que la veamos? Por la ausencia del obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir en obediencia. En nuestras fuerzas no lo logramos. En nuestra propia capacidad no lo alcanzaremos. La verdad que proclamamos debe ser experimentada para que sea creíble. Usted y yo necesitamos experimentar el Evangelio. ¿Puedo decirlo conmigo esta mañana? Yo necesito experimentar el Evangelio. Por eso en nuestro estudio bíblico los miércoles estamos en el libro Experimenta el corazón de Jesús. Y es que es lo que necesitamos realmente. Experimentar lo que creemos para que deje de ser teoría. Me explico. No podemos nosotros ser creíbles al hablar de un Dios que nos sana en nuestras emociones si no hemos experimentado esa sanidad. No somos creíbles cuando hablamos del Dios que libera si usted y yo no hemos experimentado la libertad. Amados, y la libertad y la sanidad que viene por el Espíritu Santo no es una utopía, es una verdad que nosotros podemos vivir. El gran problema que tenemos nosotros para obedecer es realmente nuestra carencia del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. De alguna manera es una espiritualidad más vivida en el mundo natural y no en el mundo espiritual. ¿Sabe usted por qué viene a una reunión cristiana y se duerme? Pregúntele al que está a su lado, ¿tú sabes por qué estás dormido? Pregúntele, ¿tú sabes por qué estás tan dormido esta mañana? Y no le voy a decir, no me puede decir, es que tuve una mala noche. No es que tuve una mala noche, me dormí a las 4 de la mañana. ¿Sabe por qué sucede eso? Por la ausencia del fluir del Espíritu Santo en nosotros. Y yo no le estoy hablando solo que viene y se duerme aquí cuando el pastor predica. Cuando usted va a su casa y se dice, voy a hablar un momentico. Y más se demora en decir usted, Padre eterno, que caer en los brazos de Morfeo. Y no en los brazos del Padre eterno realmente. Lo voy a leer un rato. Y usted toma la Biblia o el libro que esté estudiando. Se va a leer, necesito leer. ¿Cuántos terminan así? En la mayoría de las veces. No digo que esto nunca pase, puede suceder si el cansancio le venció y no es pecado. Pero si todo el tiempo usted va a leer y queda dormido, va a orar y queda dormido, eso sí, empieza el desafío y se lo ve completico.
Llega la hora de la novela y a usted se le espanta el sueño. ¿Sí o no? Viene a este lugar y como iglesia le cuesta celebrar, le cuesta conectarse con la palabra. Eso es carencia del fluir del Espíritu Santo en su vida. No le voy a decir ausencia, porque no está ausente. Porque si usted es un hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en usted. Y eso es innegable. Pero que lo dejemos fluir es algo muy distinto. Una cosa es que yo sea habitación del Espíritu, pero la otra es que yo deje fluir el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos experimentar el Evangelio. Y es ahí cuando de repente usted quiere experimentar el Evangelio y vienen algunas situaciones de presión a su vida, de dolor, de sufrimiento, de agonía, de agobio, de necesidad. De repente alguna persona empieza a aguijonearle su vida. Y usted va y dice al Señor: Señor, ¿pero qué pasa? Yo he orado es que tú me vivifiques en el Espíritu. Y lo único que me han llegado son problemas. Lo que he orado, Señor, es que quiero experimentar mi fe en ti. Y lo único que vienen son situaciones adversas. ¿Y acaso no son esas experiencias adversas de la vida las que nos llevan a experimentar realmente el Evangelio? ¿Acaso usted y yo no podemos dar testimonio de un Dios que restaura, provee, salva, viene con el consejo oportuno exactamente en el peor momento de su vida? ¿Cómo puede usted ir a decirle a alguien que experimente el cuidado de Dios cuando usted no puede ser creíble porque usted jamás está pensando en que Dios lo pueda cuidar? Necesitamos experimentar. Yo quise experimentar en mi crisis de salud sanidad, y no, cada vez fue peor. Y cuando el médico, el cirujano, el especialista viene y me dice: tenemos que operarte de urgencia, necesitamos hacerte una laparotomía exploratoria, pero yo ya estoy muy grave, entonces, pero tengo miedo y tengo fe de que el Señor me va a sanar. Entonces le digo al cirujano, le digo: doctor, esperemos hasta mañana en la mañana. Y me dijo: ve, Pollo, le voy a decir la verdad, usted se está muriendo ahí acostado. Le dijo: es más, le puedo dar tiempo a su vida, usted tiene un tiempo muy corto. Y me dijo así: prefiero que se me muera ahora en el quirófano y no aquí, porque usted se está muriendo, Pollo, déjeme operarlo, fírmeme ese documento. Y cuando me dijo eso, entonces yo dije: me voy a morir. No me sanó. Sí fue lo que yo pensé. Sí estaba, dije: no me sanó, me voy a morir. Y empecé a llorar y yo dije: me voy a morir, no puedo creer. Tan joven, todavía estaba soltero, imagínense, me va a morir. Y en ese momento el Señor habló, porque yo iba a llamar inmediatamente a mamá a darle algunas instrucciones personales y a un pastor que había ahí para darle instrucciones respecto a qué pasaría con el encuentro. Y cuando yo los voy a llamar para darle instrucciones, el Señor me habló en ese momento y me dijo: Elías, tú entrarás y saldrás del quirófano con vida. Para mí esto fue de mucha tranquilidad. No me sanó, me llevó al quirófano. Sí, me hicieron una laparotomía exploratoria y de ñapa me dejaron una colostomía. Así que tuve que aprender a convivir con una colostomía por 6 meses. No me sanó, pero hoy puedo hablar de un Dios que en medio de los peores momentos de salud cuida de nosotros. ¿Sí me hago entender? Cuida de nosotros. Es decir, seguimos creyendo en el Dios que sana. Seguimos creyendo. Mamá estuvo enferma, lo compartí un poco el miércoles y oré que el Señor la sanara. Y esperé hasta el último momento, aun cuando ya pedimos que la desconectara. Yo seguía esperando el milagro. Señor, tú la puedes sanar porque tú eres sanador. Tampoco la sanó, pero ya no sobrevivió. Se fue a la casa del Padre. Y entré en una profunda crisis de fe. Y muy a mis adentros, Dios nos sana. Y cuando me decían: pastor, que si ora por un enfermo, ¿qué oro?
En un momento me llamaron que fuera a visitar a alguien de la comunidad y que estaba muy enfermo, la tenían en cuidados intensivos. Y fui, me pidieron que fuera a orar por ella porque los médicos habían dicho que era irreversible el problema, le habían dado unos medicamentos equivocados, así que eso había generado una cantidad de trastornos. Y estaba en la UCI, estaba inconsciente, y yo entré a la UCI a orar por ella, casi que hacer como la oración final, como Señor, recíbela, en fin. Cuando yo estoy orando por ella, toqué su brazo, cuando estoy orando, ella abre los ojos. Ella estaba inconsciente, entonces yo estoy orando. Cuando yo abro los ojos, ella también, y yo me asusto porque mi fe no me da, de verdad. Yo fui a orar para que el Señor la recibiera en su gloria. Cuando ella abre los ojos y me mira y empieza, yo le cálmese, tranquila, ya llamo a su mamá, a su hija. Y yo me salí, de verdad, salí muy asustado y le dije, ella acaba de reconocerme, abrió los ojos. No, y dije, sí, ella abrió los ojos. Salió del cuidados intensivos. El Señor la sanó. El Señor la sanó. Pero no quiso sanar a mi mamá. Le sanó la mamá a otros. Porque Él es soberano. Y es lo que es cuando experimentamos la soberanía de Dios. Creo. Luego un día me volvieron a llamar que ella estaba muy enferma y que fuera. Y fuimos al apartamento con mi esposa a orar por ella y había estado en la clínica un tiempo, tenía ya oxígeno, le han mandado oxígeno de por vida. Así que fuimos, oramos, tuvo una crisis ahí, casi se muere en ese momento. Cuando estábamos ahí le dio una crisis, el oxígeno no le dio, le tenía una cantidad de aparatos, los eléctricos, los manuales, porque ya era de por vida. Así que fuimos, oramos, hablamos con ella y ella me dice, yo le tengo una fe a usted, pastor. Pues, ¿cómo no va a tener fe? Sí, el semejante milagro que le hizo el Señor. Y oramos por ella. Para mi sorpresa, en esas condiciones, sacarla del apartamento, escalas, era muy complicado. Así que cualquier movimiento, y el día que tuvo la crisis fue que la movieron del cuarto a la sala, y en ese movimiento ella tuvo una crisis respiratoria. Pero oramos, y el domingo en la mañana estoy saliendo de mi oficina cuando veo que la están bajando de un carro. Yo no lo podía creer. Sin pipa, sin nada. Y ella me ve y me abraza y me dice, pastor, el Señor me sanó. Estoy respirando sin oxígeno, sin el oxígeno artificial. Y por eso volví y me dijo, yo le tengo una fe a usted, pastor. Yo le decía, es el Señor el que sana. He experimentado un Dios que sana. Yo puedo hablar de un Dios que sana. Un Dios que cuida, un Dios que provee, un Dios que sustenta. Por eso usted y yo estamos frente al desafío de experimentar para ser creíbles. Ese es el desafío, experimentar nuestra fe para ser creíbles. Por eso la experiencia que usted vive hoy, por más crítica que sea, usted tiene que decir, Señor, pero esto algún día pasará y será una historia creíble de que he experimentado tu gracia, tu favor, tu misericordia. Mira al que está a su lado y dígale, eso en tu vida también pasará. Y cuando usted y yo sabemos que va a pasar, experimentamos con fe y con paciencia, y eso nos hace ser creíbles. Y por último, ¿cómo sostenernos y protegernos y proteger la verdad? Lo último, ¿qué es lo primero? Creyendo la verdad. Segundo, practicando la verdad. Y tercero, predicando la verdad. ¿Cómo sostenemos y protegemos la verdad? Predicándola. Sí, porque la verdad que usted y yo creemos y vivimos es una verdad que proclamamos, una verdad que debe ser visible para que sea creíble. Así como la verdad, la fe nuestra y la verdad que creemos debe ser experimentada, también debe ser visible a otros. Hágala visible. De alguna manera somos llamados a exhibir la maravillosa verdad del amor de Dios y de la gracia en Jesucristo. La iglesia llamada a decir, vengan, prueben y vean lo bueno que es el Señor. Hay cristianos que no pueden decir eso. Venga, prueben, degusten la gracia. Vengan, que esto sí es verdad.
porque no están practicando ni creyendo la verdad. Pero cuando usted la cree y la practica, usted la proclama, usted puede decir: sí, vengan y vean que el Señor es bueno. El evangelio es verdad. El evangelio sí es poder de Dios para salvación. El evangelio sí transforma. El evangelio sí renueva. Y qué bello es que cada uno de nosotros aquí pueda hacer testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Sabe cómo si yo podemos ser un testimonio real? Cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, Él hace uno obrar que lo convierte a usted en un testimonio vivo, de un evangelio vivo. Nuestras vidas, escúchelo bien, nuestras vidas forman parte del mensaje de la verdad que estamos llamados a proclamar. Predicamos con nuestra forma de vivir y empecemos por nuestros hogares. Ese es el mayor desafío. Proclamemos el evangelio en casa, no diciéndolo, pero sí viviéndolo, para que quienes viven con nosotros vean el evangelio en acción. El evangelio que perdona, que reconcilia, que construye puentes, que derriba murallas, para que nuestras familias vean el evangelio real, en la práctica, en la vida real. Porque si nuestras vidas no son diferentes de las vidas de los que nos rodean, es decir, si el evangelio no tiene incidencia en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, si el evangelio no tiene incidencia en cómo manejamos nuestro dinero, cómo respondemos a nuestros trabajos, cómo afrontamos las pruebas en la vida, si el evangelio no tiene incidencia en cómo nosotros enfrentamos la muerte, la pregunta es: ¿por qué habría alguien de creer lo que estamos diciendo? ¿Por qué alguien tiene que venir a creer algo si yo realmente no lo estoy practicando? La mejor manera de que usted y yo podamos proclamar la palabra, que usted y yo podamos predicar la verdad, es viviendo la verdad. Ese es el mayor y más fuerte evangelismo que la iglesia puede practicar. Que usted va a la empresa y aún esos compañeros que usted les cae gordo, esos compañeros que son necios y son fastidiosos con usted, de alguna manera le hacen la guerra, lo ven vivir su fe y dicen: pero tiene algo diferente. Hay algo diferente en él. Note el daño que le hacemos, mire la forma en que nos responde. Nunca le apoyamos, pero siempre que puede él apoya. Su familia pueda ver quién es usted en casa. Digan: verdaderamente en esa persona está el Espíritu Santo de Dios. En la forma en que usted maneja sus recursos, la forma en que usted hace negocio, la forma en que usted ejerce su profesión. Que esa forma incida en otros. Así es que sostenemos la verdad en testimonio. Los chicos tienen un gran desafío en el colegio, en la universidad, todos en nuestros roles. Y cuando hablamos, escuche bien, predicar la verdad y ser testimonio, yo no le estoy diciendo a usted: lleve una vida perfecta. Ese no es el evangelio. Ninguno de nosotros puede llevar una vida perfecta. Pero lo que sí podemos es ser auténticos. ¿Cómo predicamos el evangelio? Cuando somos auténticos, cuando usted se muestra tal cual es, frágil, vulnerable, pero al mismo tiempo cuidado por Dios, sostenido por Dios, mantenido por Dios. Una fe viva en Dios. ¿Cómo si yo podemos ser testimonio a otras personas cuando no pagamos mal por mal? El evangelismo tiene incidencia cuando lo practicamos con humildad de corazón, para que, como dice la palabra, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Dios que está en los cielos. Para que vean nuestras buenas obras y no para que nos vayan a adular a nosotros o a rendirnos culto a nosotros, no, para que glorifiquen a Dios. Para que vean su actuar y digan: wow, yo quiero ese Dios que Él tiene. Llegará el momento entonces en que usted no tiene que decirle: oye, te invito a mi comunidad, te invito a una reunión cristiana, sino que lo van a ver a usted vivir y le van a decir: ¿por qué no me lleva al lugar donde usted va?
Muchos están aquí en esta comunidad no porque los invitaron, sino porque se autoinvitaron. Muchos vinieron porque el amigo no le decía, lo invito. Yo recuerdo una parejita, una chica muy amada en la comunidad, muy fiel, se consiguió un novio, el novio no era cristiano, así que ella reconoció que no era correcto, me dijo: pastor, pero le soy honesta, me enamoré. Y no sé, esto es un buen hombre. Y le dije: ¿y ya lo invitó a la iglesia? Me dijo: no lo he invitado. Le dije: ¿por qué? Me dijo: porque no me quiero engañar. Le dije: explíqueme eso. Me dijo: no lo quiero traer a la iglesia para autoengañarme y decir, no, pues se va a volver cristiano, entonces sí. Me dijo: quiero asumir mi propia responsabilidad. Entregó el trabajo que estaba haciendo en la comunidad, se quedó con nosotros. Pero un día le dije: hágame el favor y lo invita. Me dijo: no, yo no lo he invitado. Le dije: invítelo este domingo, por favor. Quiero conocerlo, invítelo. Pues no lo invitó. Pero él un día le dijo: este domingo lléveme a su iglesia. Y si usted no me lleva, yo voy solo. Y el chico vino y se convirtió y se enamoró del Señor. Se casaron en la iglesia y hoy tienen una familia muy bella. No vayan a creer las solteras ahora: vámonos al mundo a conseguir el nuestro, allá está el mío. Tampoco. Hay excepciones. Pero muchas veces ellos son los que tienen: venga, me invita a su comunidad, me invita a una reunión de las que usted asiste. Pero el día que alguien le diga: me invita, me lleva, dese por bien servido, algo usted está haciendo bien. Y ellos quieren también degustar de lo que usted está haciendo. Yo quiero ir con usted, me lleva, por favor. Así que ese es el desafío que tenemos. Vamos a invitar, sí, pero el día que alguien se autoinvite, diga: Padre, estoy haciendo lo que me mandaste a hacer testimonio. Por eso la verdad se cree, se practica y se predica. Recordemos que la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia es el lugar de celebración y es columna de la verdad. Y esto es lo que necesitamos creer sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque si vemos la iglesia como Dios la ve, nuestra experiencia será gloriosa y nuestro compromiso será mucho mayor.